Cualquier cosa que necesites nos avisas. Listo, muchas gracias, Yares. Bueno, ya entrando en tema, colegas, entonces nuevamente les recuerdo, les saludo desde Colombia. Hoy vamos a hablar específicamente del trauma enfocado a abdomen. Entonces arranquemos con algo que es súper vital y es ¿cuántos veterinarios saben qué es un FAS? Y muchas veces confundimos ese FAS con la palabra en inglés de rápido, pero no. Esta es una abreviatura que es Focus Assessment with Sonography for Trauma, que es un acercamiento desde la ultrasonografía hacia el trauma. Entonces es una medida específica en la cual voy a usar el transductor para mirar unos puntos claves en abdomen y definir, tengo un trauma contuso, tengo una hemorragia, tengo una ruptura de algún órgano, algo que requiere una atención inmediata de parte médica o inclusive también ya ir más allá de parte quirúrgica. Entonces, si no hacemos un buen abordaje de un paciente con un trauma abdomen o con un dolor agudo abdomen, podemos terminar con un paciente en unas malas condiciones en las cuales finalmente puede hasta perder su vida. Repasando ese FAS, específicamente el de abdomen, porque también tenemos un FAS-T, que es el de tórax. Entonces tenemos que son 4 cuadrantes. El diafragmático es hepático o subsifoideo, en el cual miramos si hay ruptura de ese diafragma o si hay efusión o algún tipo de líquido libre entre esa zona, entre hígado y diafragma. Tenemos la segunda parte que sería el esplenorrenal, que la S es en inglés de spleen, que es el vaso. Esa parte esplenorrenal o paralumbar izquierdo, ahí miramos tanto esa parte de vaso como riñón izquierdo y vemos si entre sus cuadrantes hay alteraciones de alguno de esos órganos o también hay derrames. El siguiente cuadrante es el cistocólico. El cistocólico es el en el que nos abarcan parte de colon y vejiga. En el principalmente vamos a mirar si hay masas, si hay efusiones, si hay signo de doble membrana en esa vejiga que nos haga pensar de pronto en un tipo de vejiga enfisematosa, algún proceso inflamatorio severo o en algunos casos pensar ya en algo más grave como una ruptura vesical, que es una de nuestras urgencias en abdomen. Y tenemos también finalmente el hepatorrenal, que el hepatorrenal ese es el del lado derecho, miramos riñón derecho y miramos los lóbulos que queden del lado derecho de hígado, mirar si hay efusiones. Recuerden que el FAS mira principalmente si tengo algún tipo de lesión sugerente de trauma, si tengo algún absceso, si tengo algún derrame de líquido, independientemente cuál sea su origen en esa zona. Ya una vez repasado esto, resulta que ¿alguna vez te ha sucedido esto? Estás tranquilo en tu guardia nocturna, ahí en la clínica, de repente suena el timbre de la clínica y llega este paciente. Un paciente que está semiestuporoso, que está lateralizado, que está con respiración dolorosa y que ves ese abdomen abultado. Entonces, si respondiste sí a lo anterior, estamos ante un abdomen agudo y debemos tomar decisiones rápidamente. Lo primero es que debes ordenar tus ideas. Segundo, debes dar instrucciones claras a tu equipo en caso de que estés trabajando con varias personas. Y tercero, revisar muy bien al paciente. Hay que ser un buen semiólogo para luego ser un buen clínico, es decir, hay que reconocer el idioma del cuerpo para luego interpretar qué es lo que está pasando mal ahí. Ahora les pregunto también, a mí también
me sucedió preguntarme cosas en el proceso de formación, en el proceso de haber sido auxiliar, en el proceso de ser estudiante de veterinaria, en el proceso ya inclusive de ser un profesional, porque a veces cuando no tenemos tanta experiencia las dudas nos agobian. Y entonces ahí es donde yo les pregunto, ¿será que hago triaje? Digamos que tengo la sala con 3 pacientes esperando y ¿será que los atiendo ahí en el orden de llegada o será mejor hacer un triaje? ¿Será que es necesario auscultar el abdomen? ¿Estoy realizando las pruebas físicas adecuadas? Yo soy el médico y todos deberían seguir mis instrucciones hasta el auxiliar más antiguo. Esa es una afirmación, no una pregunta. Entonces, devolvámonos un segundo y pensemos principalmente en, ¿es necesario hacer un triaje cuando tengo varios pacientes? ¿Qué piensan ustedes? Pueden escribirnos para ver qué dicen acerca de qué tan importante es si hago triaje o no. Acá nos están mencionando Luisa sí, Nata sí, nos está mencionando Nata, Luis, Mónica, Gisela, sí es necesario. Primero el triaje nos menciona. Sí, Listo. sí. Por ahí hay unos que mencionan no. Ahí estoy completamente de acuerdo con los que dijeron sí. ¿Por qué? Porque nada te asegura que en este momento el haberte tomado 5 minutos para hacer el triaje de los pacientes que estaban en la sala de espera no le salve la vida a uno de esos pacientes. Porque puede que 2 de esos llegaron entre comillas de urgencias, pero es porque tienen diarreíta y esa diarreíta está desde hace 5 días, pero los pacientes están jugando, están estables. Y resulta que el último que llegó era un paciente que estaba respirando con dolor y finalmente lo pasaste de último y resulta que ese paciente tenía una ruptura vesical y el paciente se murió. Y se murió fue por tiempo. Entonces el triaje sí puede salvar vidas. Nunca hay que menospreciar el triaje. Ahora la siguiente pregunta esa la responderé yo. ¿Es necesario auscultar el abdomen? Claro que sí, y más si hablamos de que hay un abdomen agudo, de que el abdomen está distendido, porque puedo sentir líquido, puedo sentir gas, y eso va a diferenciar. Y en el caso de hablar de cuadros digestivos que no estén tan agudizados, nos va a hablar de cómo es el tránsito y la motilidad intestinal. Siguiente, estamos realizando las pruebas físicas adecuadas. Ahí es donde debemos repasar esa semiología, donde debemos recordar qué es una prueba de sucusión o prueba de pivoteo que le llaman, donde debemos recordar hacer una correcta palpación. Recordemos que nosotros no estamos amasando haciendo pizza en el abdomen, no, nosotros iniciamos delicadamente, ponemos nuestras manos suave en el abdomen, nada más en el leve tacto. Y ya a medida que el paciente va relajando el abdomen es donde realmente hacemos la palpación. Nunca se debe hacer una palpación a la rápida, porque a la rápida piensas que o todos tienen dolor o todos los pacientes están normales, cuando puede que no hayas tocado bien y el paciente tenga masas, tenga líquido, tenga cualquier otra cosa que por hacer las cosas a lo rápido terminaste obviando. Bueno, ahora que es importante, recordemos que nosotros como médicos también debemos a veces tener una cucharadita de humildad, en el sentido de que puede que yo llegue clínico nuevo a esa clínica, y resulta que yo tengo 1000 especialidades y soy urgentólogo, pero resulta que no he tenido tanta cancha en urgencias realmente, porque solamente me he dedicado a estudiar. ¿Y qué pasa? Resulta que ahí está un auxiliar viejo, que el auxiliar sabe de todo, que el auxiliar te puede ayudar a solucionar problemas. Entonces, nunca menospreciemos el conocimiento que tenga el otro, porque todos podemos aprender constantemente de los demás. Si yo tengo algo por compartir, genial, lo comparto. Si tengo algo por recibir, también. Cierro mi boca, abro mis oídos y escucho. En esta clase recordaremos varias cosas. Entonces, primero, esa revisión semiológica adecuada de un abdomen agudo. Segundo,
nos acercaremos a lo que es el trauma en abdomen y otras patologías relacionadas, como la parte de líquidos libres, como hablamos tanto de ascitis como abdomen, ruptura vesical, una torsión volvulogástrica, repetí el hemoabdomen. Aprenderemos sobre medicación para estabilizar ese paciente. Tenemos acá un flujograma de cómo sería el abordaje de ese abdomen. Entonces, podemos arrancar de varias formas. Ahorita vamos a hablar de un poquito más nuevamente del abdomen agudo, pero este es, por ejemplo, el obvio. Es decir, el perro fue atropellado, el perro fue lastimado con algo cortopunzante, el perro fue atacado por otro animal, etc. Entonces, podemos dividir, lo tenemos un trauma abierto o cerrado. Si está abierto, debemos hacer presión sobre la lesión para evitar mayor hemorragia. En caso de que haya evisceración, humedecer con solución salina las vísceras para al menos tenerlas húmedas que no se resequen mientras puedo meterlo al quirófano. Y algo que no es discutible es que debe haber analgesia de antiinflamación, antiinflamatorios en ese proceso mientras estoy definiendo si lo meto a cirugía, si lo estabilizo más o qué hago. En algunos casos va a ser necesaria no solamente analgesia y antiinflamatorios, sino también arrancar de una vez con una sedación, porque el dolor puede ser muy severo y un paciente puede entrar en un shock sistémico, en un shock hipovolémico y luego hacer un síncope del proceso de solo dolor. Y aquí vamos a ver que está señalado en varias partes con rojo el FAS de abdomen. El FAS de abdomen se nos vuelve vital para definir el grado de daño que pueda tener y qué tan rápido debo tomar decisiones. Algo final es hablar de la antibioterapia para prevenir la sepsis, porque estamos ante un trauma abierto. Esos traumas abiertos, pues ya de por sí estamos hablando de que es un trauma de tipo contaminado. Posterior al FAS es que defino en ese trauma abierto, bueno, qué tan prioritaria es la cirugía. Se hace un cerrado parcial, ya sea con la bolsa de Bogotá, o se hace un lavado abdominal y cerrado completo. Es decir, una laparotomía exploratoria para definir el grado de daño y finalmente cerrar. En el caso de un trauma cerrado, recordemos que ahí es donde más buenos semiólogos debemos ser. Debemos hacer una palpación adecuada y hacer prueba de succión. Positiva. Igual debería ser un FAS de abdomen, porque ahí me quiere decir que tengo líquido y debo definir ese líquido de dónde viene. Si ese líquido es algo similar a un transudado, si es sangre, si es pus, si es otra cosa. Y para ello debo hacer una abdominocentesis, que esa abdominocentesis va a tener doble objetivo. Primero, va a corregir la presión intraabdominal. Y segundo, a su vez, va a manejar el dolor y va al menos darle más tiempo al paciente para que éste estabilice la parte respiratoria y podamos luego definir realmente qué está sucediendo que llevó a la acumulación de ese líquido. Fuese sangre, fuese un transudado, fuese el líquido que fuese. Si la succión es negativa y el abdomen igual está muy distendido y yo sé que hay historial de trauma, pues el ideal es hacer un FAS de abdomen o una radiografía lateral para definir si tengo un abdomen agudo, que ya veremos que tiene diferentes diagnósticos asociados, porque ese abdomen agudo es más un signo que un diagnóstico, versus una torsión gástrica o un vólvulo gástrico, que así también lo llamamos, porque ese también es una emergencia quirúrgica. Es un paciente que debo atender rápidamente y derivarlo rápidamente al quirófano, porque si no se nos va a morir. Ahora vamos a esos casos clínicos. Entonces, en esos casos clínicos, ¿qué vamos a tener? Tenemos primero este pacientico. Este pacientico resulta que se llama Martín, es un mastiff inglés, es un macho, color beige y negro, que es el estándar, pesa 18 kilos. ¿Y por qué pesa tan poquito? Es que resulta que es un bebé, tiene 6 meses.
¿Y dónde habita ese cachorro? Habita en un apartamento. En la anamnesis el propietario dice, estábamos jugando en casa, fue a comer la cena hace unos 40 minutos aproximadamente y luego de que comió no podía respirar bien, se tiró al piso y el abdomen se ve abultado. Pues ahí es el caso del libro, el caso en el que uno diría, cual dicho, blanco es gallina lo pone, entonces fácilmente vamos a pensar que estamos ante de pronto una torsión volvulogástrica. Aparte de eso, en el examen clínico encontramos el paciente puede estar o taquicárdico o bradicárdico. En este caso, este paciente estaba bradicárdico. Para ser un cachorro de Mastiff debería estar superior a unos 120 latidos por minuto. Perdón. La frecuencia respiratoria en este cachorro está superior a 32 respiraciones. El paciente está con leve taquipnea asociada al dolor abdominal. Reflejo oxígeno negativo, palmar percutor negativo. El abdomen está distendido, sucusión es negativa. Y la percusión nos da un sonido timpánico, que aparte de eso nos refiere un dolor severo a la palpación abdominal. Y bueno, ¿qué opciones tengo yo como médico? Entonces, más de uno de pronto nos hemos enfrentado hasta este caso. ¿Será que opto por un sondaje naso u orogástrico? ¿Será que trocarizo? ¿Será que solamente coloco analgesia y hago radiografías? Entonces, ¿con cuál de estas arrancarían ustedes? Quisiera saber su opinión. O de pronto, ¿qué harían de diferente? Como de primera opción. Muy bien, vamos a esperar para ver que nos digan los médicos qué es lo que ellos plantearían. A ver, trocarización, menciona Juliana, analgesia, proceso quirúrgico, imagenología, sondaje, analgesia y anestesia, analgesia y radiografía, sondaje y trocarizar, rayos X, trocarizar. Esas son las principales respuestas. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ninguno está en lo incorrecto. Desde diferentes puntos de vista podemos llegar a ese mismo diagnóstico. ¿Y qué va a ser lo mejor para el paciente? Va a depender de las herramientas que yo tenga en mi consultorio, que yo tenga en mi clínica. Entonces, no es lo mismo ese paciente que, digamos, estoy trabajando en una zona rural y la siguiente clínica está a unas 3, 4 horas versus el paciente que yo tengo equipo de rayos X, que tengo el quirófano. Entonces, por ejemplo, ese paciente en campo, yo al menos puedo trocarizar para liberar algo de la presión de ese abdomen y que el paciente tenga al menos algo de tiempo extra mientras lo derivo hacia otra clínica que tenga las herramientas. El sondaje naso u orogástrico es diagnóstico y a la vez es terapéutico, porque ¿qué pasa? Si paso la sonda y la sonda llega a estómago, genial, la torsión no es completa, puedo evacuar parte del gas y el contenido gástrico que haya para que eso no empeore el cuadro clínico. En caso de que no pase, ahí me habla que la situación está fea, que la situación requiere un abordaje de urgencias, que cada segundo que tome más va a ser un segundo más cercano a la muerte de ese paciente. Y en el mundo ideal, pues yo haría manejo analgésico, tomaría la radiografía, le haría el sondaje y vería qué tan torsionado está ese estómago para tomar la decisión de, bueno, debo movilizar rápidamente a mi quirófano o les digo, váyanse preparando con calma, pero aún así recuerden que es una cirugía de urgencia. Listo. Esa torsión volvulogástrica, que vamos a ver que son pacientes que ingresan principalmente por o síncope o lateralización o caída de tren posterior, asociado a actividad física o alimentación rápida,
Es asociado a razas grandes, pero las razas pequeñas también lo pueden tener. Es más común en las razas grandes, pero es por el gradiente de altura y actividad física. En las razas pequeñas es asociado a la rapidez con la que ellos pueden engullir la comida y de pronto si tienen un apetito muy voraz. Son pacientes que pueden venir con náuseas e intentos infructuosos de vómito, arcadas que estimulan esa producción de saliva, vienen con hipersalivación que también es asociada a estimulación vagal por el dolor y la presión del vago al torsionarse ese estómago. La saliva puede ser regurgitada y obstruir esas vías aéreas. Entonces ya aparte de tener una torsión volvulogástrica, puede tener una aspiración de saliva y volverse luego en una neumonía por aspiración. ¿Qué complicaciones puede tener? Sí, se nos da la rotación del estómago, pero ¿qué pasa? Recuerden que el estómago tiene un ligamento que se une hacia el vaso, que es el ligamento gastroesplénico. Ese ligamento, si jala con suficiente presión al vaso, pues hace que también se torsione el vaso, llevando a que tengamos una urgencia en la cual necesito corregir la posición del estómago y en muchos casos se vuelve necesario hacer esplenectomía, ya que el vaso quedó con hipoperfusión y si tú lo reacomodas, él en ese momento hipóxico ya no se va a recuperar bien y ya se va a volver un foco necrótico. Es un paciente que forma una hipovolemia severa porque toda esa sangre se va a congestionar en el lecho esplácnico y va a haber una fermentación bacteriana rápida más un aumento de gases, lo que lleva a que empeore el cuadro, a que se llene más y más y más de gas y puede haber necrosis del tejido digestivo, traslocación bacteriana y finalmente muerte del paciente, que la muerte puede acompañarse de ruptura esplénica, ruptura del estómago o simplemente por el tiempo que llevó a una hipovolemia severa, a que hiciera un síncope y ese paciente luego entrara en un paro cardiorrespiratorio y se nos muriera. Entonces vemos acá el estomaguito normal, ese estómago gira sobre su eje, haciendo que se torsione principalmente cerrando la entrada de sustancias hacia él, o sea, cerrando su vía hacia el esófago y finalmente con él se empiezan a acumular gases, haciendo que se complique más el cuadro, limitando también la expansión de la caja torácica, de modo tal que el paciente va a evitar hacer una respiración costoabdominal para que no le duela más el abdomen, va a ser una respiración más superficial y rápida. El abordaje clínico, ¿cómo va a ser? Todo arranca como en todas las demás enfermedades con una correcta anamnesis. En este caso es el del libro. Pues que resulta que él estaba comiendo y de una se desmayó. Pero también puede ser otras que no sean tan de libro, como que yo salí a la tienda por algo, el perro estaba tranquilo y cuando llegué estaba así desmayado. Entonces ahí no sabes el historial previo, porque en teoría el paciente estaba dormido en casa. Ahí es donde debes recurrir a un correcto examen clínico. Es necesario tranquilizar al paciente para no solamente la manipulación, sino también para el manejo de ese dolor. Pues usarse butorfanol a 0.2 miligramos kilogramos. La cepromacina no es la más indicada, pero a veces cuando no tenemos más en una clínica, pues al menos va a ayudar a que relaje un poquito la parte respiratoria del paciente, usándola a una dosis muy baja. Miren que no es la dosis de 0.05, sino 0.03. Inclusive hay reportes de subdosis de 0.01 en las cuales con eso ya puedes relajar esa parte muscular para que al menos el paciente pueda respirar un poco mejor. El sondaje orogástrico, en este caso, ya es orogástrico porque sedea a un paciente. Sin sedarlo, yo no puedo hacer el orogástrico porque el paciente puede mascar la sonda, engullirla y ahora tiene dos problemas. Tiene un cuerpo extraño en el esófago y tiene la torsión gástrica.
Entonces, para que tengamos en cuenta que solo se hace bajo sedación. De resto, en caso de que él todavía no quiera sedarlo o no tengas forma de sedarlo y solamente lo puedes tranquilizar con el butorfanol u acepromacina, ahí sería hacer más bien un sondaje nasogástrico, es decir, sondear desde una narina, pasar la sonda, corroborar que estés en digestivo y empezar a evacuar el gas. Y tiene esos dos fines. Primero, descomprimir, que para descomprimir tú también puedes trocarizar, teniendo en cuenta que debes hacer una correcta antisepsia del lugar donde vas a puncionar, lo haces con un catéter, dejas el alma plástica, el alma de poliuretano dentro de la anatomía y retiras ya el bisel de la aguja, de modo tal que ya no quedan objetos cortopunzantes y puedes evacuar el aire. Y acoplas una jeringa de un calibre grande para que puedas evacuar la mayor cantidad en el menor tiempo posible. Y también vamos a diagnosticar qué tan severo está, porque si no pasa, pues ya sabemos que es un paciente que requiere que lo derivemos rápidamente a cirugía. La radiografía es la que nos va a orientar a qué tan severo está el cuadro clínico. Igual ahorita vamos a ver más de imágenes. La oxigenoterapia en este paciente es necesaria debido a la hipovolemia. También hay momentos de hipoxia en los cuales el paciente puede entrar en un síncope por falta de oxigenación en miembros pélvicos y en cerebro. El acceso venoso ideal en ambos miembros para por uno colocar fluidoterapia y el otro tenerlo de medida de urgencia para administrar algún medicamento en caso de que haya un paro. Se pueden colocar con manejo del dolor, ya en infusión, lidocaína, un bolo inicial a 2 miligramos kilogramo y luego se puede manejar a 0.05 miligramos kilogramos en un minuto en un ratio constante. Bueno, el tratamiento posterior, ya vamos a ver más esa radiografía de cerca. Entonces, el tratamiento posterior, una vez estabilizas al paciente o defines qué tan grave es la situación, obviamente va a terminar en cirugía, la cual puede o no tener esplenectomía, pero obligatoriamente se hace una gastropexia. Se corrige la posición del estómago y se fija a una de las paredes abdominales para que no se nos vuelva a torsionar, con los riesgos que pueda conllevar, de que forma adherencias o tendiente a gastritis, etc. Es necesario el usar captadores de radicales libres o antioxidantes como la N-acetilcisteína de 20 a 50 miligramos kilogramo, antibióticos por el hecho de la translocación bacteriana y la fermentación que tuvo el paciente. Ese sí lo definimos según nuestra clínica. La mayoría de veces se usa simplemente metronidazol o se usa un combinado de ampicilina y metronidazol o otro que no afecte tanto la parte digestiva respecto a defloración exagerada. Se puede usar el manejo del dolor con dipirona y también se puede usar en el alta médica, ya sea vía oral o en hospitalaria. Se puede seguir usando infusiones, que esas hablaremos más adelante. La mortalidad suele ser del 10 al 43%. Ese 43% son pacientes que esperaron mucho para llevarlo al veterinario, que esperaron mucho para hacer la cirugía. Esta es una radiografía lateral en la cual vemos el signo de guante de boxeo, que es un signo entre comillas patognomónico de torsión volvulogástrica. Ahora, este gatico nos mira así con los ojos dilatados, de cuenta de qué pasaría si llega ese mismo paciente, pero ese mismo paciente tiene algo diferente. Resulta que en el examen clínico presenta prueba de succión positiva, o sea que eso no es gas, que eso no es, puede que no sea el estómago. Entonces, ¿qué podría ser? O no, ya sabemos que la succión positiva quiere decir que tenemos líquido libre. Ese abdomen se nos está encharcando.
Entonces, ¿cuál va a ser el abordaje de ese líquido libre? Entonces, primero hicimos prueba de succión, nos dio positiva. El ideal, si lo tengo, es hacer un FAS abdominal. Ese FAS abdominal va a ir seguido de una abdominocentesis. ¿Qué hemos de tener en cuenta? Que muchos pacientes llegan con tanto dolor abdominal que a veces no es necesario una tranquilización o una anestesia para hacer una abdominocentesis. A veces duele más ese mismo abdomen que colocar la aguja para evacuar el contenido. Entonces, a veces cuando no tenemos un equipo de ultrasonografía, lo que podemos hacer es simplemente prueba de succión. Ya sé que es líquido, entonces voy a tomar riesgos y voy a hacer esa abdominocentesis, palpando bien y teniendo en cuenta que si siento que hay algún órgano que está aumentado de tamaño, debo tratar de evitarlo. Es decir, la mayoría de veces va a ser vaso o hígado. Entonces debo tratar de hacer la punción por lo menos 1 o 2 centímetros caudal al ombligo. ¿Y hasta dónde vacío ese abdomen? Ese abdomen lo vacío hasta recuperar la presión intraabdominal. Esa presión intraabdominal puedo medirla con un sondaje vesical y hacer una columna de líquido. Esa columna de líquido normalmente nos va a arrojar el resultado de hasta qué centímetros es normal que ese paciente tenga, y resulta que tú colocas una medida de unos 7 centímetros y esos 7 centímetros cada vez que él inhala deben ascender. Pero resulta que aún con esos 7 centímetros y con la inhalación sube más de la cuenta. Entonces ese paciente todavía no ha recuperado su presión intraabdominal. Bueno, y ahora ¿qué pasa? Que una vez hice la abdominocentesis y evacué el líquido. Evacuamos casi que el 75% del líquido. Muchas veces no podemos evacuar todo porque podemos alterar la presión abdominal y llevar a un síndrome de isquemia reperfusión de forma aguda, lo cual puede ser más contraproducente para el paciente. Entonces, debemos definir, ¿es sangre pura? Entonces ya sabemos que estamos ante un trauma contuso o ante una ruptura de algún órgano, en caso de pues no haber hecho un FAS. Puede ser un trasudado, entonces ya hablamos de que puede ser un paciente cardiópata con falla renal o con falla hepática. Es orina. Entonces, ¿qué pasa? Puede que ese paciente tenga una ruptura vesical. Sondeo al paciente, corroboro que esa vejiga está vacía y que no recupero nada y recupero de pronto un líquido cero sanguinolento. Entonces puede que sea ese líquido mezclado con orina más el líquido normal que hay en el abdomen. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que ya ese paciente debe derivarse, ya sea a cirugía, debe definir si necesitamos usar factores para estimular la coagulación, o en el caso de ser un transudado, definir si corrijo la cardiopatía, si corrijo la nefropatía, si es necesario un manejo de la dieta en caso de una enfermedad nutricional. Y en el caso de, por ejemplo, una ruptura vesical, tendríamos que es necesario la cirugía más el monitoreo de ese sistema urinario. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que es vejiga urinaria. ¿Cómo puedo contrastarla en una radiografía? Y yo sospecho que está rota. ¿Qué podríamos hacer para hacer una radiografía que me sea diagnóstica para esa ruptura vesical? Muy bien, entonces acá los doctores mencionan, puede ser por traumatismo o uroabdomen, podríamos hacer contraste por sondaje uretral, podríamos meter aire a la vejiga, mencionan rayos X con contraste, podríamos hacer radiografía de contraste, cistografía, contraste, esto es lo que están mencionando constantemente. Listo. ¿Qué pasa con una cistografía? Depende el medio de contraste que quiera usar. Cuando hay una ruptura vesical, cuando sospechas de ella, o también, por ejemplo, de una ruptura en esófago,
tú no puedes usar los medios de contraste normales, porque ¿qué pasa? Esos pueden generar más efectos de adherencias en el tejido al que se liberen, a diferencia de si el tejido no está roto. Por eso, en este paciente, lo ideal es contrastar, como lo dijeron algunos de ustedes, con aire. Entonces yo puedo sondear al paciente y pasar un bolo de aire. Ese aire finalmente se va a disociar con el mismo líquido que hay a nivel abdominal y voy a poder contrastar y definir, pues madre, esta vejiga está rota o no, la vejiga está intacta. Entonces hacemos una neumocistografía. Entonces, por ejemplo, acá vemos cómo se vería esa neumocistografía. Vemos cómo se ve el aire. Recordemos que ese aire es un buen medio de contraste, por ejemplo, como en los pulmones. Resulta que fue una noche muy loca y esa noche nos llegaron más urgencias. Fueron urgencias tan urgencias. Entonces llegó este paciente, Amelia, Pitbull, hembra de más de 7 años de edad, color beige, 35 kilos, vive en un apartamento, lleva dos días quejándose, ya no come casi, le tocó la panza y le duele, se estira mucho, hoy ha vomitado café 2 veces. Con ese cuadro podría ser cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Al examen clínico, la cardíaca, miren que está taquicárdica, está levemente taquipneica, tiene oxígeno negativo, percutor negativo, el abdomen está distendido, refiere dolor severo a la palpación, es más, no se deja palpar, usted medio roza sus dedos con el pelo y ya la paciente está quejándose. Y en consulta te presenta un vómito café fétido. Entonces, veamos, por ejemplo, la paciente cómo se nos ve. Vamos a ver qué tiene medicamentos. Miren que respira con mucha dificultad, como tratando de evitar lo más posible expandir su abdomen. Vuelvo y coloco el video una vez más, que es cortico. Miren, y otra cosa es que si mirásemos el rostro, miren que el rostro tiene una expresión de angustia, una expresión de dolor, que las primeras veces que un dolor se ve en un paciente, jamás se le vuelve a olvidar, porque esa cara de angustia no se olvida. Miren otro video de la respiración de la paciente. Miren, está taquipneica, pero es una respiración superficial porque trata en lo posible de que no se mueva casi su abdomen. Una vez más el video y seguimos. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos, como les dije al principio, el abdomen agudo es un signo, no es un diagnóstico, porque abdomen agudo se refiere a que le duele mucho el paciente, le duele mucho el abdomen a ese paciente. Y eso puede ser por algo raro que le dieron de comer, puede ser por intoxicación, puede ser por parasitismo, puede ser por disbiosis, por una torsión mesentérica, por cuerpos extraños, por traumas, por dolor referido en columna, una pancreatitis. Entonces hay que nuevamente ser buen semiólogo para llegar al correcto abordaje de ese paciente. Entonces hacemos una anamnesis, hacemos un examen físico a conciencia y ya vamos a definir qué paraclínicos y tratamiento vamos a usar dependiendo de qué nos salga. Para eso vamos a usar este diagrama. Entonces, ¿qué tenemos? El abdomen agudo puede tener vómito o puede no tener vómito. Si tiene vómito, en este caso no tiene vómito. Entonces hay que sospechar si de pronto consumió recientemente algún objeto que el tutor de pronto reportó. Es que estaba jugando con una pelota y se la tragó. Y en caso de que no tengamos ese dato del tutor, pues confirmar nuevamente si realmente no tiene diarrea ese paciente, para ver si hay otra sospecha diferente. En el caso de que sí tenga vómito,
Puede ser sin sangre, puede ser con sangre. Sin sangre es necesaria la ecografía para definir. Tenemos una pancreatitis, un cuerpo extraño, podemos tener una torsión mesentérica. Con sangre podemos tener un cuerpo extraño perforante o una úlcera gástrica, porque puede ser un paciente con malos hábitos alimenticios, como es la mayoría de las razas pequeñas. Respecto a la diarrea puede ser hematoquésica, o sea, con sangre, o puede ser melena, sangre digerida. Sangre entera, sangre digerida. Hematoquesia, sangre entera. Melena, sangre digerida. Es decir, el popó se ve como con un café oscuro en el centro. La hematoquesia, confirmamos si hay parasitosis, si de pronto puede ser por una disbiosis, si puede ser viral, o definitivamente no es algo infeccioso. Si no sospechamos de nada infeccioso, puede ser un cuerpo extraño en colon, y ese cuerpo extraño también nos puede pensar en una masa o en una enfermedad inflamatoria intestinal, porque puede que ella en realidad haya estado con diarrea todo este tiempo y los dueños nunca se dieron cuenta que ella sí tenía dolor abdominal hasta hoy, que forma un dolor agudo severo. Y ya, por ejemplo, en caso de melena, podemos pensar en un Helicobacter pylori, que en un caso ya de severidad, ya hay estrechez severa del píloro, inflamación severa, y el paciente ahí sí va a presentar mucho más cólico. Y en el caso de melena, de que no sea un Helicobacter, también podemos pensar en una lesión en estómago duodeno por algún material irritante que hayan consumido, un palo, trozos de madera, un pedazo de caucho, algo que el paciente haya estado jugando y se tragó, que pueda hacer tránsito, pero que aún así lastima la pared intestinal y lastimó también, obviamente, estómago y duodeno. Y en el caso que definitivamente no hay diarrea, debo confirmar si realmente no hay vómito, porque generalmente viene uno de los dos, o diarrea o vómito, o ambos, para tener un cuadro de abdomen agudo. El único que vendría con dolor agudo y sin alguno de estos signos sería por un trauma contuso, es decir, un golpe severo en el abdomen. ¿Qué terapéutica en común van a tener todas esas patologías? Que van a tener el manejo analgésico, que puede ser manejada con dipirona de 20 a 8 miligramos kilogramo de modo intravenoso, puede ser cada 8 horas o cada 12 horas. Infusión de lidocaína, miren que acá la dosis cambia un poquito versus la que usamos en volvulo gástrico, de 1 a 2 miligramos kilogramo intravenoso en infusión constante. Esa es en 1 hora. Y la otra cosa que podemos hacer es una infusión de fentanilo, lidocaína y ketamina. Ahí están las dosis. Eso lo mezclo en la misma solución. Y en esa solución se la voy a ir pasando al goteo que le toca en esa hora. Entonces debemos tener en cuenta que si está en una bureta, debo cargar exactamente lo que le toca para 1 hora. Si está en un perfusor, igualmente, ser completamente exhaustivos en el cómo estamos calculando ese ratio de infusión para tampoco adormecer demasiado al paciente y que de pronto inclusive ya podamos pasar al plano anestésico. En terapéutica común que vamos a tener protección gástrica, inhibidores de esa bomba de protones, ya sea omeprazol, famotidina, ranitidina, que es un antihistamínico, pero al ser H1 inhibe parte del metabolismo de ácidos a nivel estomacal, o ya en altas médicas, no durante la hospitalización porque esto va a demorar en actuar, ya sería usar algunos preparados que vienen ya de caléndula o cristal de sábila, que son para regular el pH estomacal. Pero inicialmente arrancaríamos con estos medicamentos, omeprazol o ranitidina o una famotidina para reducir el pH gástrico. El tratamiento de radicales libres es súper importante. Entonces, ahí vamos a tener en cuenta que es necesario usar un
N-acetilcisteína, como lo usamos ahora en volvulo gástrico, puede usar una vitamina C, que se usa de 10 a 15 miligramos kilogramo una vez al día, vía oral, o también vía venosa. Las presentaciones venosas deben de tener cuidado al usarlas porque tienden a generar cuadros histaminérgicos. La vitamina B1 puede servir también como parte de esos antioxidantes y neuroprotectores. Entonces se usa de 5 a 10 unidades internacionales vía oral o intravenosa una vez al día, pero en esta no se deben exceder las 100 unidades internacionales por individuo. Entonces puede que el paciente te haya pesado 80 kilos y que le tocaban, entre comillas, en el cálculo le tocan unos 400 unidades. No debes excederla porque si ya pasamos al lado contrario de una hipervitaminosis y eso puede llevar a una neuritis. El control de hemorragias. Entonces las hemorragias ya sea controlarlas con el etancilato de sodio, que puede variar su dosis de 8 a 12.5 miligramos kilogramo vía intravenosa u oral, ya sea cada 12 o cada 8 horas, o el ácido tranexámico, que lo podemos usar cada 12 horas a 8 miligramos kilogramo. Es importante que esos agregantes plaquetarios y factores de coagulación los usamos solamente en cuadros en los cuales tengamos exceso de sangrado y no lo usamos por largo tiempo, generalmente hasta controlar ese efecto hemorrágico y posterior unos 2 o 3 días, porque si no también estamos sobrecargando al hígado de metabolizar esos factores, de convertir el medicamento. Entonces va a estar una sobrecarga hepática que aparte eso ya la tiene por estar administrándole otros medicamentos. ¿Qué pasa si tenemos pancreatitis, un cuerpo extraño no perforante o perforante? Entonces, ¿qué exámenes van a ser los indicados? En el caso de pancreatitis, la anamnesis nos dijo, el paciente estuvo comiendo cosas que no debía, estuvo comiendo mucha grasa, o es un paciente que tiene malos hábitos y come una vez al día y empezó con cólicos, con diarrea o con heces blandas amarillosas. Entonces, ese paciente requiere, aparte de los exámenes básicos, requiere una lipasa específica para su especie, una tripsina inmunorreactiva para ver el daño que tenga ese páncreas, porque ecográficamente yo puedo verlo inflamado o puedo verlo normal, pero no quiere decir que esté funcionando bien o mal. Entonces es mejor medir qué tan bien está funcionando. Podemos medir un panel hepático, o sea, AST, ALT, GGT, fosfatasa, para definir si también hay compromiso de los conductos biliares, si se está convirtiendo en una triaditis. Un hemoleucograma para ver si esto ya está llevando una anemia y proteínas diferenciadas, porque si no está absorbiendo bien nutrientes, puede que ese paciente también termine en una transfusión de albúmina. Un cuerpo extraño no perforante, recordemos que para ese lo ideal es una ecografía que puede ser o no contrastada. Entonces, algunos me hacen buena sombra ecográfica, entonces perfectamente tengo el diagnóstico. Otros van a requerir que haga un medio de contraste. Y aquí yo sé que no es perforante, pero entonces ahí sí puedo usar el contraste, porque ya les dije que si tenemos perforado, pues lo ideal, si sospecho una perforación, es no pasar medio de contraste porque puedo generar adherencias. Se usa también hemograma, LT-creatinina, más un TPT pues, u otras pruebas de coagulación. ¿Por qué? Porque pues probablemente ese paciente nos termine en una cirugía. ¿Por qué también están los asteriscos? Porque van a depender también del tamaño del cuerpo extraño y de dónde esté. Resulta que ese cuerpo extraño ya está en colon. Bueno, esperemos a que salga. Ese cuerpo extraño se quedó en estómago y se rehúsa a salir de estómago. Pues puedo hacer una endoscopía y ese paciente se va a salvar de una cirugía. En cuerpo extraño perforante, aquí la ecografía me dice mucho. Me dice si hay abdomen, la ecografía y el ecofaz, me dice si hay líquido libre, porque inmediatamente empiezo a tener perforaciones, genera un proceso inflamatorio severo, así no haya pérdida de demasiado líquido. Se está empezando a liberar contenido
sucio, o sea, lo que hay dentro del intestino, hacia el abdomen, de modo tal que los mismos linfocitos linfocitos y neutrófilos van a reconocer las bacterias y van a generar un estatus inflamatorio productor de líquido. Entonces va a haber un derrame ecográficamente visible. Se hacen nuevamente los mismos exámenes que el anterior y este sí requiere una cirugía exploratoria para ver el nivel de daño y ver si es necesario un lavado abdominal. Estos los coloqué de últimos porque estos en realidad no tienden a generar casi abdomen agudo, exceptuando en cachorros. Entonces, parásitos, tiene que ser una parasitosis severa para que genere un abdomen agudo. Ahí haríamos coprológico seriado. Bacterias, por una disbiosis bacteriana, por un agua estancada, el cachorro también puede generar un cuadro agudo. En adultos puede presentarse, pero generalmente generan un cuadro más crónico que agudo, porque el adulto ya ha generado algo de inmunidad. Y el viral, repito, lo coloqué de último porque no es el que más comúnmente me genere un abdomen agudo. Generalmente ese paciente vino por otro motivo de consulta diferente y ya al final, cuando ya ha evolucionado mucho la enfermedad, es que realmente generan un abdomen agudo. Listo. Ahora, chicos, eso era más o menos lo que teníamos hoy para manejo de ese abdomen, de ese abdomen en trauma. Entonces, ¿tenemos alguna duda? No sé qué dudas quedarán. Y recordemos que acabamos de aprender, acabamos de repasar juntos esto como equipo y como equipo seguiremos resolviendo. Porque recordemos que siempre hay que trabajar en equipo. Porque a veces si yo tengo una duda, el compañero puede que me la solucione. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Julio. Te mandamos muchísimo cariño, Julio, desde toda Latinoamérica. Creo que todos los médicos han estado muy a gusto con tu ponencia. Por favor, si pudieran sumarse a mí para poder agradecerle y si pudieran dejar algún comentario que nos mencionen qué fue lo que más les gustó de esta ponencia, pues estaríamos más que felices. ¿Ok, médicos? Entonces, de esa forma nosotros vamos a estar más que felices de poder orientarles, de poder ayudarles y sobre todo de poder hacer algo para